porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su fidelidad hoy en nuestro primer programa del 2019. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. Colombia se rajó en materia educativa durante el 2018. Incumplimiento en materia de empleo, condiciones laborales y libertades sindicales fueron los puntos que aquejaron a los trabajadores en lo corrido del año anterior. La concentración de tierras y la falta de inversión en el desarrollo rural, los principales problemas del sector agrario en Colombia. Inicio del 2019, escenario propicio para los balances. Con espejo retrovisor, ¿cómo le fue a la educación y al resto del país? Durante el 2018, el Ministerio de Hacienda destinó 37,4 billones de pesos para el sector educativo. De acuerdo con el portal Transparencia por Colombia, de este presupuesto faltó por ejecutar un 10%. Los que trabajamos en educación y manejamos las cifras y demás, sabemos que si nos comparamos con otros países tenemos déficit presupuestal. El país está necesitando urgentemente. Y por eso es que hablamos de una reforma estructural, porque el país necesita, y cuando yo digo el país, meto al Estado, a la sociedad, a las familias y en general a todos los colombianos, cómo somos capaces de encontrar 2 puntos adicionales del Producto Interno Bruto para invertir en educación de manera permanente. Estuvo FECODE muy alerta en el tema del presupuesto para la educación, reivindicando los derechos de los maestros a través de una proposición en la que se solicitó 1.142.000 millones de pesos para temas salariales y que no solamente se hiciera lo que se ha venido haciendo, raspando la olla, sacando recursos del FOMPET, trasladándoselos a educación, sino garantizar recursos que evidentemente sí le sirvan al magisterio. Entonces, en términos generales, el magisterio participó activamente en todos los escenarios del Congreso de la República, estuvo muy activo en todo el tema legislativo. El año 2018 inició con vacíos en el Plan Decenal de Educación, problemas en la implementación del Plan de Alimentación de las instituciones, falta de inversión en la construcción y el mejoramiento de las aulas y, por supuesto, una gran dificultad en la asignación de recursos a la educación superior, lo que se vio reflejado al finalizar el año. A partir de las movilizaciones de los docentes, pero especialmente del movimiento estudiantil, está claro que al país tiene un problema estructural en el tema educativo y es la falta de recursos, tanto para financiar la educación básica y media como para financiar la educación superior. Por su parte, los docentes también continuaron en su lucha por los acuerdos firmados en 2017, los cuales comprometían al gobierno nacional con una mejor prestación del servicio de salud, con una incrementación salarial, la implementación de la jornada única, el ascenso a los docentes y la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Al finalizar el 2018, el Ministerio de Educación no cumplió con el 80% de lo pactado. Cambio de gobierno de Santos a Duque en materia educativa proporcionó una serie de eventos en el Congreso de la República, la radicación de unas iniciativas como la modificación a la Ley 715, la modificación de las distribuciones del Sistema General de Participaciones, hechos en los que la Federación, digamos, estuvo muy activa, participó. Terminó el 2018 y aunque se lograron unas grandes batallas, la educación básica, media y superior continúa en crisis. El sector en general fue uno de los más golpeados por la política del gobierno nacional. Durante este 2019, los estudiantes, maestros y colombianos no queremos más pañitos de agua tibia. Uno de los derechos más vulnerados, sin lugar a dudas, en el 2018 tuvo que ser el de la salud. Según registros del Ministerio de Salud, cerca de 500.000 quejas presentaron los nacionales por el mal funcionamiento de las EPS. Aquí se dice que hay una gran cobertura, que el 96% de la población está cubierta. Pero resulta que usted tiene un carnet, pero el carnet no le sirve para nada, porque es que la negación del servicio a la población es evidente.
el paseo de la muerte es evidente. Ahí pues, usted vive en el Casanare y le necesita una cirugía de alta complejidad y lo mandan a Barranquilla. Esta es la realidad del sistema de salud colombiano, con dificultades de acceso, falta de inversión en la infraestructura de los hospitales públicos, corrupción en las EPS y con pocas garantías laborales para los médicos generales, especialistas y en general para los prestadores del servicio. Al finalizar el 2018, el jefe de la cartera, Juan Pablo Uribe, afirmó que la deuda de las EPS con los hospitales es de 9,2 billones de pesos y que corresponde a cartera vencida. Plantearnos para el primer trimestre una gran movilización nacional porque el derecho a la salud sea realmente una garantía y no sea letra muerta como está en la ley estatutaria de salud que lo declaró como derecho fundamental. Otro de los retos de este 2019 es la llegada de más de 1 millón de migrantes venezolanos, situación que está generando presiones en materia de salud pública por enfermedades emergentes y por las solicitudes para el acceso directo a los servicios. Yo creo que los retos más importantes que en este momento tiene el sector de la salud es en el acompañamiento que le tiene que prestar al gobierno en la implementación del proceso de paz. Esto implica un aumento de calidad y de cobertura, sobre todo en zonas rurales, y adicionalmente la atención de toda la población migratoria venezolana. El Ministerio de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, confirmó que este sector tendrá para el 2019 un presupuesto de 32,3 billones de pesos. El profesor Carlos Alberto Paz, secretario de Seguridad, docentes territoriales y pensionados del Magisterio Colombiano, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Muy buenos días, docentes de Colombia. Reciben un cordial, combativo y fraterno saludo de parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Un muy buen año tengan en el 2019. Felicidades, salud y mucho trabajo. También paso a informarles lo siguiente. En las reuniones que tuvimos en el mes de diciembre de las comisiones, varias comisiones que estuvimos los ejecutivos con el Ministerio de Educación, con la Fiduprevisora, con Procuraduría, con las empresas prestadoras de salud, tenemos mucha información para darles. Se abordó el tema de las prestaciones sociales y salud. Allí principalmente se tocó, 1, el pago oportuno de las cesantías a todos los docentes de Colombia y además la deuda que tiene la Fiduprevisora con las empresas prestadoras de salud, que paguen oportunamente todo lo que les tenía adeudado y con ello se les va a quitar el sonsonete que tienen estas empresas para que presten un buen servicio de salud a todos los docentes y a nuestro grupo familiar. De otra parte, informarles que en la Comisión de Vivienda se está trabajando para que el Gobierno Nacional, la Federación Colombiana de Educadores, realicen un plan, como lo tiene estipulado el acuerdo del año 2017, para que los docentes que no poseen este bien tan añorado, lo obtengan y hagan planes de vivienda en distintas partes de Colombia para nuestros maestros y sus familias. Y es allí donde necesitamos que en cada departamento, en cada filial, nos manden una base de datos de quienes tienen vivienda para así poder consolidar este programa con el Gobierno Nacional. Buen resto de semana. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Uno de los retos del presidente Duque en este 2019 tiene que ver con reducir los índices de desempleo en el país. Recordemos que el 2018 terminó con un índice del 9% en el territorio colombiano. La Organización Internacional del Trabajo informó que el 61,3% de la fuerza laboral en Colombia trabaja de manera informal, una realidad que le impide a millones de colombianos la oportunidad de acceder a un salario justo y gozar de los beneficios de los aportes a seguridad social. Este fue uno de los principales problemas durante el 2018, porque además de profundizar la inequidad, compromete la estabilidad de los sistemas de pensiones, ya que hay menos personas aportando. Por ejemplo, el grado de informalidad de Colombia es equivalente a un país como Honduras,
que en realidad un país que tuviera per cápita como debería tener una informalidad mayor. Los contratos por prestación de servicios o a término fijo, que son contratos de inestabilidad laboral, se han multiplicado. Entonces las condiciones para los trabajadores colombianos han sido pues muy precarias. De acuerdo con el DANE, en el 2018, de los 22 millones de empleados registrados en el país, 10 millones trabajaron en la informalidad. De esta mitad que cotizó pensión, 9 de cada 10 se encontraban afiliados al sistema de salud. Caso, por ejemplo, de que el 65% de la población se encuentre en la informalidad, es un elemento que dice a las claras que pues efectivamente aquí no hay una estabilidad salarial, no existen condiciones para los trabajadores. En los sectores urbanos, si la informalidad la vemos también por la seguridad social, es del orden del 67-66%. Con el esquema de inestabilidad laboral, pues yo no veo ninguna posibilidad de mejorar las cifras en torno al tema de la informalidad. Otro de los temas que más preocupó a la Central Unitaria de Trabajadores durante el 2018 fue el aumento de la cifra de desempleo en el país, teniendo en cuenta que según el DANE, durante la mayoría del año se ubicó por encima del 9%. De los 5.800.000 trabajadores del Estado, solamente hay 1.300.000 trabajadores con estabilidad laboral. 4.500.000 están por contrato. Es un problema de inestabilidad, de malos salarios, de poca producción. O sea, es un problema muy grave. De esta manera inicia el 2019 con la posibilidad cercana de realizar manifestaciones, marchas y plantones con el objetivo de que el gobierno nacional fomente mayor alternativas de empleo y sobre todo formalice a los trabajadores. Este año se cumplen 3 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, con todas las dificultades en su implementación. El gobierno de Duque tendrá que allanar el escenario para iniciar o restablecer mejor los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en el 2019. El 24 de noviembre de 2016, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, máximo jefe de las FARC, se dieron un apretón de manos y le expresaron al mundo entero que la paz había sido firmada en nuestro país. Lo central del conflicto armado en Colombia terminó. Estamos en la transición todavía, pero hay un nuevo ambiente en el país. Hay unos nuevos signos. La juventud, por ejemplo, está asumiendo un protagonismo. Eso marcó toda esta época. Es decir, lo central no han sido qué ha pasado con cada uno de los puntos del acuerdo, sino que hay un espíritu nacional que quiere que realmente se produzcan cambios, que la construcción de paz se dé. El año pasado culminó la mesa de diálogos entre el gobierno saliente y el ELN, en el que las partes no lograron ningún acuerdo. El nuevo presidente Iván Duque debía continuar con la misma línea de negociación. Sin embargo, terminó el año y nunca se llegó a un consenso entre las partes. Hemos identificado 2 cosas fundamentales. Viendo lo positivo, estamos dejando atrás la violencia política propia de la Guerra Fría. Atrás quedaron esas izquierdas y derechas armadas de los paramilitares y unas guerrillas. Solo nos queda pendiente el tema del ELN en una lógica armada ideológica. El gobierno no acepta el esquema que se manejó con el gobierno de Santos de buscar una solución negociada con el ELN y de hacer una agenda y participación y discutir el ordenamiento democrático del país y cosas por el estilo. Terminado el conflicto con las FARC, se pone en tela de juicio el aumento del presupuesto de más del 50% para acciones militares y de seguridad. Muchos se preguntan por qué no redestinar este dinero a otros sectores que el país realmente necesita. El gobierno va a crear toda una estrategia para la lucha contra estos grupos armados organizados que tiene 2 componentes fuertes. Un tema militar a partir de operaciones militares como las veíamos en la época de las FARC. Segundo, una lucha también frontal contra el tema del narcotráfico porque es su principal motor de finanzas. Entonces vamos a ver seguramente el regreso del glifosato. Eso va a despertar también unas luchas sociales muy duras. Para el 2019 el gobierno deberá estructurar un plan de desarrollo coherente para cumplir en su totalidad con la implementación de acuerdos firmados con las FARC, pues se avanza en asuntos de víctimas, pero la reincorporación sigue lenta. La concentración de las mejores tierras en manos de unos pocos y la falta de inversión rural se han convertido en los principales obstáculos para el desarrollo del sector campesino en el país.
Una repartición no igualitaria de la tierra contribuye a generar bajos ingresos y su mala distribución, fenómenos que coinciden con una infraestructura rural pobre, mala salud y poca educación. El gobierno recibe esas cifras con una altísima concentración de la tierra, y la evidencia que uno puede encontrar tanto en la propuesta del plan de gobierno de este gobierno Duque Uribe y en las bases del plan de desarrollo no hay evidencias que le permitan a uno pensar que se van a tomar medidas más allá de lo discursivo o diplomático para reducir esa concentración de tierras. Durante el 2018, los campesinos solicitaron reiteradamente al gobierno una inversión en agricultura y desarrollo rural. El ministro de la cartera, Andrés Valencia, lanzó antes de terminar el año un programa que en teoría deberá ayudar a más de 300.000 pequeños y medianos productores. Sin embargo, varios analistas desconfían del gobierno, ya que durante el 2018 solo se ejecutó el 51% de los recursos destinados al sector. La base de por qué los agricultores, particularmente los agricultores pequeños, adoptan o no ciertas formas de tecnología, se encuentra una situación, digamos, general de falta de instrumentos para lidiar con problemas de riesgo. Pequeños productores que no estén enmarcados en el esquema de alianzas productivas o proyectos asociativos para la producción y comercialización, diciéndolo abiertamente, no va a haber un centavo. Es decir, el gobierno cada vez está trasladando más la carga de este tipo de financiación y soporte a la pequeña agricultura al sector privado, de alguna manera replicando su esquema de alianzas público-privadas. Por otro lado, el país logró recuperarse en el tema de exportaciones e importaciones. De acuerdo con Analdex, durante el 2018 las ventas al exterior superaron los 40.000 millones de dólares. Nosotros pasamos, digamos, del periodo inmediatamente previo a la apertura económica a comienzos de los 90, de tener niveles de importaciones, por ejemplo, en granos, en cereales, de alrededor de 500.000 toneladas año en cosas como maíz, arroz y este tipo de cosas, y inmediatamente se da el periodo de apertura. En un lapso de 2 o 3 años llegamos a tener niveles de 2 millones de toneladas de cada uno de estos productos importados. Y eso generó obviamente un impacto grande sobre la estructura de la producción agrícola en el país. El gran reto para el 2019 es ejecutar una política pública agropecuaria con un enfoque principalmente en la productividad, en el ordenamiento, en la producción y gestionar un proyecto de ley para la adecuación de tierras. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Pedro Hernán Osorio, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Un cordial saludo al inicio de este año 2019, enero, al magisterio colombiano. Al terminar el año 2018, 20 de diciembre, tuvimos la última reunión del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En este consejo directivo se ha hecho una adición presupuestal del orden de los 200.000 millones de pesos que ha presentado la fiduciaria y la previsora para fortalecer la situación de salud del magisterio colombiano y de todas sus familias. Esperamos que con estos recursos económicos se pueda garantizar, ahora sí, la prestación de los servicios médicos asistenciales en este nuevo contrato y se logre llegar a cabo a finalizar las deudas que se tienen por alto costo y por la liquidación de los contratos anteriores. Esperamos que durante la vigencia de este año 2019 no se presenten las dificultades que se presentaron en los años anteriores y que por el contrario la prestación de los servicios médicos asistenciales y el trámite de las prestaciones de los docentes tengan un curso muy diferente al que hasta ahora hemos tenido. Estaremos atentos, FECODE, los sindicatos filiales, en la defensa de los intereses del magisterio colombiano. Y que en el próximo pliego de peticiones que vamos a presentar al finalizar el mes de febrero podamos nosotros de manera definitiva obtener la prestación de servicios que merecemos, que tenemos como docentes y los servicios médicos a los cuales se ha comprometido prestar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por supuesto que le pedimos al magisterio colombiano estar muy atento a todas las indicaciones, a todas las orientaciones que para este 2019 se tracen desde FECODE, desde la CUT nacional, desde la CUT departamental y desde cada uno de los sindicatos filiales a la cual pertenecen los 350.000 maestros en todo el territorio colombiano. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. El último trimestre del 2018, Azonal Judicial se sumó a las movilizaciones y al cese de actividades de otros sectores productivos del país. Podríamos decir que el año anterior adoleció literalmente de justicia en Colombia. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, durante los últimos 6 años la rama judicial ha cesado sus actividades en un total de 265 días, lo que equivale a unos 9 meses. El constante incumplimiento del gobierno nacional frente a las peticiones del sector ha generado que los juzgados cierren sus puertas. El trabajo de Azonal Judicial se viene enfocando en las mesas de trabajo permanentes que se sostienen con las altas cortes, con el Consejo Superior de la Judicatura, debatiendo temas tan importantes como el mérito judicial, la carrera judicial, el tema de presupuesto. Se han venido debatiendo sistemas como la oralidad, la implementación del sistema oral, el tema presupuestal. Uno de los graves problemas que enfrenta el país desde hace muchos años es la congestión judicial. Colombia tiene por cada 100.000 habitantes un promedio de 11 jueces. El estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que deja al país más lejos de este promedio. Básicamente el tema de congestión es un déficit en la oferta de justicia que se viene manejando hace más de 10 años. En tanto, las necesidades de la ciudadanía respecto a la atención y solución de conflictos ha incrementado en un 269%, mientras la oferta de justicia con creación de despachos judiciales y ampliación de las plantas de personal solamente se ha incrementado en un 39% a nivel nacional. Durante el 2018, el Consejo Superior de la Judicatura determinó la transformación de 29 juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas en Bogotá, lo que incrementaría la acumulación de los procesos y el recorte de personal. Que si bien la intención del Consejo Superior de la Judicatura es buena al acercar la oferta de justicia al ciudadano en zonas complicadas, lo cierto es que eso genera una desconcentración de las funciones de los jueces civiles municipales para convertirlos en juzgados de pequeñas causas, modificando sus competencias funcionales, su naturaleza y disminuyendo la planta de personal de estos despachos judiciales, generando pues impacto también en el tema de la pérdida del empleo de personas que venían laborando en los juzgados. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial exigirá una nivelación salarial, el aumento de la planta de personal y el mejoramiento de la carrera administrativa. Este año el Ministerio de Minas y Energía deberá erradicar el 100% de la extracción ilegal y apostarle en pleno a la energía renovable. En este 2019 el Gobierno Nacional deberá apoyar a las comunidades que se quieran organizar y tener sus propias fuentes de energías limpias para que éstas sean implementadas. El Ministerio de Minas y Energía tiene la gran responsabilidad de realizar esta transición y dejar atrás las energías fósiles, impulsando la autonomía de las regiones. Colombia, desafortunadamente, como te digo, están esperando es que lleguen los chinos, que lleguen los canadienses a que hagan esas empresas y nos venden energía. No obstante, ya hay más de 200 proyectos de energía, hay empresas que le han metido muy fuertemente a eso. En Guajira, en unos años va a ser una potencia exportadora de energía porque es una región muy favorecida por vientos. Uno de los hechos que más afectó al sector fue la decisión de la Corte Constitucional frente a las consultas populares, que no podrán frenar proyectos extractivos de minería e hidrocarburos. Este año la comunidad podría rechazar estas actividades a través de un acuerdo municipal, el cual podrá ser expedido por los consejos de cada una de las ciudades.
pese a que el gobierno tiene ya compromisos internacionales en reducción de emisión de gases que contaminan la atmósfera, ¿cierto? Estamos impulsando una práctica de extracción de hidrocarburos que echa al traste con esos compromisos internacionales y que van a generar un gran daño no solamente al ambiente, sino también a las comunidades, y hay un daño económico ahí visible porque estas compañías petroleras, gracias a los contratos que tienen, ¿cierto?, no aportan lo que ellos nos dicen que nos aportan. Por otro lado, el 80% de la explotación minera en Colombia es ilegal. El licenciamiento ambiental es cada vez menos eficaz. La mayor parte de páramos se encuentra sin delimitar y es ineficiente la gestión presupuestal de las corporaciones autónomas regionales. Se ha generado, por razones a veces políticas, un ambiente a veces hostil a la minería. Una cosa es la minería ilegal o la minería criminal, y otra, la minería responsable, la minería sustentable. Entonces, en razón de la afectación ambiental de la minería criminal, de los recursos que van, inclusive por la minería criminal, a grupos irregulares. Entonces, se genera un ambiente que se quiere trasladar a veces a lo que es la minería responsable o la minería formal. En diciembre de 2018, 9 congresistas de los 14 que conforman la Comisión Quinta del Senado votaron para aplazar el debate sobre la prohibición del fracturamiento hidráulico. Se espera que este año reviva esta iniciativa presentada por la organización Alianza Colombia Libre de Fracking. Terminamos nuestro encuentro de hoy dándole la palabra al presidente de FECODE, al profesor Nelson Javier Alarcón. Un caluroso saludo para el magisterio colombiano, para nuestros estudiantes, para nuestras organizaciones sociales y sindicales y la comunidad educativa en general en el inicio de este año 2019. Invitamos al magisterio colombiano a estar como siempre, unidos en medio de la movilización, de la lucha, el poder avanzar en cada una de las circunstancias que para este año se vienen. Por eso, en el mes de febrero radicaremos nuestro pliego nacional de peticiones, el cual conjuntamente con nuestros sindicatos filiales construiremos y lo radicaremos en el mes de febrero. Por eso la invitación a los maestros y maestras de Colombia a prepararnos para la movilización, para la lucha. Hoy más que nunca hacemos el llamado para estar unidos, fortalecidos alrededor de nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, alrededor de nuestros sindicatos filiales y alrededor de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Es un año en el cual el Gobierno Nacional va a presentar ante el Congreso de la República el nefasto Plan Nacional de Desarrollo, en el cual pretende incluir reformas políticas que van en contravía de la educación pública en Colombia, en la desfinanciación de la misma. Por eso tenemos que estar preparados para salir avantes y contrarrestar a través de la movilización y la lucha del magisterio colombiano estas reformas perversas que están inmersas en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Un feliz día para todas y todos. Hasta aquí encuentro el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Nos reencontramos el próximo sábado por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de la Federación. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su sintonía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.